Les dan la bienvenida a este segundo día del sexto Congreso Colombiano de Costos y Gestión, un espacio que nos convoca para reflexionar sobre la gestión de costos en pro de apoyar la solución de problemas organizacionales en el contexto nacional e internacional. Les recuerdo la metodología que estaremos utilizando durante la jornada académica del día de hoy, cuya programación encontrarán en el micrositio del evento y en nuestras redes sociales. Para las conferencias se tendrá una intervención por parte del conferencista entre 30 y 40 minutos y 15 minutos para las preguntas que surjan durante el desarrollo de esta conferencia. Esas van a ser consignadas en el formato que el personal de logística suministra. Para las rutas de la investigación en costos y gestión, el público se dividirá en varios grupos de acuerdo con el ficho reclamado en el hall de este recinto. Si aún no tiene su ficho, por favor, debe reclamarlo a nuestro personal de logística que está ubicado en el hall del auditorio. Después del break, en este recinto presentaremos en el escenario los 6 guías que tenemos dispuestos para que orienten las rutas y luego se desplacen a los salones coworking. Cada ruta está compuesta por 6 estacionamientos. En cada estacionamiento encontrarán un grupo de investigación que en el lapso de 20 minutos les harán una corta presentación de sus experiencias investigativas y podrán conversar sobre las mismas. Este espacio se desarrollará en los salones del coworking ubicados en el costado. En este mismo espacio, a partir de las 10 de la mañana. Para las ponencias, cada ponente tendrá un espacio de 15 minutos y después de presentar todas las ponencias de la mesa, se habilitará un espacio de 20 minutos para preguntas del público. Se habilitan 2 sesiones paralelas, una en este recinto y la otra en el auditorio, uno del segundo piso ubicado en estas instalaciones también. Para la muestra empresarial de costos, el público podrá conversar con estudiantes sobre los modelos de costos aplicados a los productos que ellos elaboraron. Esto se llevará a cabo a las 4 de la tarde en el hall del primer piso de este auditorio, ubicado precisamente detrás. Bueno, a continuación damos paso entonces a la primera conferencia del día, que se titula Disrupción de la IA-RPA en los modelos de negocios focalizados en las fugas de valor, a cargo del contador público Marcelo Podmoguinje, especialista en costos y gestión empresarial de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Es magíster en gerenciamiento de negocios agroindustriales de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Desde 2019 a la fecha se ha desempeñado como presidente del Instituto Internacional de Costos. Es profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, en el módulo de costos para su MBA y Managro. También fue presidente del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. Ha sido tutor de publicaciones y presentaciones en congresos nacionales e internacionales de la especialidad y de numerosos libros y artículos publicados en revistas vinculados con la temática de costos y gestión, y ha sido consultor independiente especializado en costos y gestión empresarial. Bienvenido. Hola. Bueno, muy buenos días a todos, todas. Muy agradecido por esta invitación. Y bueno, mi idea es charlar un poco en esta conferencia con ustedes un tema que nos está atravesando en todo lo que es el análisis de costos y modelos de negocios, que es la bendita inteligencia artificial y por sobre todas las cosas, la robotización de procesos administrativos, que es un tema que las consultoras estamos trabajando en la Argentina muchísimo y ha establecido como una especie de nicho profesional, como una nueva oferta que podemos tener los profesionales en ciencias económicas en la construcción, obviamente, de algoritmos y de patrones, de detección de patrones de comportamiento en la información, muy demandada y muy bien pagada, ¿sí? Entonces, es como que
no basta con un analista de sistemas para que haga algoritmos, también hace falta profesionales que interpreten los hechos económicos, por lo tanto es necesario una mancomunión en ese sentido. Pero bueno, empezaremos por lo primero, ordenaremos un poco esta charla. Dos vectores fundamentales. El primero, vamos a tratar de contestar esta pregunta, si los modelos de negocio que utilizamos habitualmente, herramientas de gestión, se van a ver de alguna manera afectados por la disrupción de la inteligencia artificial. Hablamos de inteligencia, todos estamos asociados a la inteligencia artificial con lo que conocemos como el chat GPT-4, ¿no? ¿Todos han usado chat GPT alguna vez? Aunque sea para ver qué era o no. Desde noviembre todo el mundo... La disrupción vino y se hace conocida, ¿por qué? Porque la tenemos en casa, al alcance de la mano. Lo curioso es cómo las personas se conectan con el chat GPT-4. Si uno le pide algo, capaz que antes de hablar con el chat dice buen día, y el chat contesta buen día, pero no siente nada. O sea, es una cuestión de las personas. O dicen gracias. Si no le dicen gracias, está todo bien también. O sea, son comportamientos de las personas creyendo que del otro lado hay alguien. Y en realidad no hay nadie, ¿sí? Es una máquina o un sistema que lo que hace es procesar algoritmos en forma, digamos, ininterrumpida. Esa inteligencia artificial no es la misma que están utilizando en las empresas, ¿sí? En las empresas estamos utilizando inteligencia artificial generativa. Eso significa que esa inteligencia artificial en forma permanente se va alimentando de datos, ¿sí? Y también de patrones de comportamiento, ¿sí? Cosa que el chat GPT-4 por ahora eso lo tiene restringido, ¿no? Y después en una segunda parte les voy a comentar en qué estamos trabajando en algún modelito de combinación de RPA con inteligencia artificial, con algunos modelos de negocio que estamos trabajando en consultoría. Esto lejos de darnos miedo, deberíamos pensar en cómo aprovecharlo, ¿sí? Porque sin duda alguna que va a potenciar las capacidades humanas, ¿sí? Hay algunos gráficos que dan impresión, ¿no? En el año 2015, las máquinas, el poder de los ordenadores ya superaron el cerebro de un ratón, ¿sí? Y algunos dicen que vamos camino a la singularidad tecnológica. ¿Saben lo que es la singularidad tecnológica? Bueno, ya en el 2023, o sea, ahora, los ordenadores o el poder de las máquinas está alcanzando el nivel de un cerebro humano. Aquí ustedes verán que en este punto se bifurcó. Esta es la evolución del cerebro humano. La línea verde es la evolución de las máquinas y la línea roja sería una especie de evolución de los transhuman, que se dicen, ¿no? Es otra aparición de otros sujetos que no sabemos si van a existir fehacientemente, pero que están en las vistas de prácticamente todas las proyecciones que se hacen a ese nivel. Humanos conectados, ¿no? De alguna manera. Bueno, se dice que el poder de las máquinas en 2045 va a superar o va a alcanzar la suma de todos los cerebros, la capacidad de conocimiento de los cerebros humanos del planeta. Y ahí llegaremos a lo que se llama la singularidad tecnológica. Hay detractores de esta situación, pero todo parece indicar que vamos rumbo a. O sea, casi es un camino que no tiene marcha atrás, ¿sí?
Lo de los transhumans tal vez está ahí, ¿no? Sin saber si va a tener una definición o no, pero que la inteligencia artificial va a alcanzar a la suma de todos los cerebros del planeta es ya casi una realidad. Algunos desafían el tema de la velocidad, o sea, si va a ser una velocidad como la ley de Moore, ¿no? Que dice que todos los días se duplica los datos, ¿sí? Y la capacidad. O otros que dicen, no es tan sencillo y va a ser más lineal. Bueno, tenemos que estar preparados para todo, sí, evidentemente, ¿no? Los cambios son disruptivos. Por lo tanto, primera parte de la charla, vamos a tomar un modelo de negocios. Yo elegí el Canvas. Esto no suele suceder, y menos estando fuera del país, pero bueno, parece que alguien quiere hablar. Ya lo apagué, perdón. Tomamos el modelo Canvas, como podríamos haber tomado cualquier otra herramienta de gestión, para ver cuáles serían las implicancias de la disrupción de la inteligencia artificial y de los RPA en cómo está estructurado el modelo de negocio. ¿Conoce el modelo Canvas? Sí, la mayoría deben conocer. Es un modelo que planteó Stillwelder ya hace unos años, o sea, no es nuevo, y plantea la apertura de un negocio, de una organización en bloques, ¿no? Bloques, obviamente, que son seleccionados para, de alguna manera, también desechar otros, o por lo menos no considerarlos como bloques claves dentro del negocio. Se fue depurando y estos 9 bloques adquirieron como una relevancia global, ¿no? En el análisis de negocios. Esos bloques son el bloque izquierdo, que tiene que ver con socios claves, actividades claves, recursos, factores, costos claves. En el centro, la propuesta de valor, como el personaje principal de esta historia, y luego todo lo que tiene que ver con relaciones con clientes, canales de distribución, segmentación, ¿sí? Para finalmente terminar en 2 bloques pesados. Uno son las fuentes de ingresos, ¿sí? Y el otro la estructura de costos, ¿sí? La filosofía de este modelo es que cuanto mejoremos esta propuesta de valor y percibamos más las necesidades de nuestros clientes, sorprendiéndolos con propuestas de valor, tendremos obviamente mejoras en las fuentes de ingresos y probablemente en los costos, pero que tiene que ir acompañado de una gestión de todos estos bloques claves, ¿sí? Por lo tanto, la idea es decir, bueno, ¿qué podría suceder con este modelo con la disrupción de la inteligencia artificial? Que todos los bloques se vean afectados, pero por sobre todas las cosas potenciados. Preguntas, ¿no? ¿Es posible que desaparezcan bloques y aparezcan nuevos? Otra pregunta. ¿Sería necesario replantear todo el modelo Canvas, ¿sí? para darle sostenibilidad? Y la última, la más apocalíptica de todas, ¿no? Es decir, se nos muere el Canvas, ¿sí? Como modelo de negocio. Bueno, voy a intentar dar respuesta a todo, ¿sí? La primera es obvia. ¿Qué opinan de la primera pregunta? ¿Todos los bloques serán potenciados por la inteligencia artificial, los RPA? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Debería ser sí la respuesta, ¿sí? Ya las otras son más complicadas, sobre todo la última, ¿no? Decir, va a desaparecer. Bueno, ¿quién lo sabe eso? No sabemos. Vamos a la primera. ¿Por qué se verían potenciados estos bloques? Los socios, bueno, porque habría colaboración, mejor dicho, hay ya colaboración tecnológica en plataformas integradas, ¿no? También se establecen ecosistemas colaborativos con los socios, ¿sí? En las actividades claves, la automatización de procesos obviamente es una actividad clave potenciada y
y existen también las posibilidades de la toma de decisiones en abanicos de información, los recursos humanos capacitados, infraestructura superada por la digitalización. En la propuesta de valor, obviamente, hay un proceso de innovación y mejora permanente. ¿Por qué? Porque se piensan ya los productos y servicios en función de las demandas del consumo, que es un dato que antes no era tan fácil de conseguir y hoy la inteligencia artificial en muchos casos se está anticipando al comportamiento de las personas. Entonces eso me permite acelerar los posibles cambios que yo puedo hacer en esa propuesta de valor. ¿Sí? La integración con múltiples tecnologías, obviamente que también mejora la experiencia con el cliente. ¿Sí? Hay posibilidad de hacer análisis emocional de los clientes. Ayer en la conferencia inaugural se hablaba de la incertidumbre, ¿no? Y que tal vez los sistemas de costos no eran tan importantes profundizarlos porque había que simplificarlos. Todo bien eso, pero yo digo, el problema de esos simplificaciones a veces es las fugas de información. Y vamos a ser honestos, en tiempos de incertidumbre, lo que más nos descoloca como negocio es el tema emocional, ¿sí? El poder entender cómo se va a comportar la persona que está del otro lado consumiendo nuestro producto o servicio. Si nosotros somos asertivos en entender cómo se va a comportar nuestro cliente, tenemos muchas posibilidades de superarnos en ese sentido. Y cada vez hay más datos, y si esos datos pueden ser convertidos en información, no solamente por la empresa, sino por la inteligencia artificial, todo se potencializa, ¿no? Los canales de distribución obviamente se van a ver potenciados por esta inteligencia y los segmentos de cliente aparecen cada vez más segmentos, ¿sí? Y la atención al cliente hoy es 24/7, o sea, ¿se han conectado con algún chatbot? Sí, donde aparece hablar alguien con ustedes en un WhatsApp. Al principio uno se daba cuenta que había una máquina del otro lado, ¿no? Uno le hacía una pregunta y quedaba trabada ahí y no avanzaba. Hoy no. Hoy cada vez es más fluido el diálogo. Bueno, porque Machine Learning está a full en ese sentido, ¿sí? Entonces hay una evolución permanente, ¿sí? Lo que no sabemos es que muchas veces con las respuestas orientativas van captando posibles cambios, percepciones en los clientes. Finalmente, la fuente de ingresos y los costos. En los costos, la dinámica de los costos, los mix de productos, las mezclas, todo lo que es capacidades utilizadas, todo se puede mejorar. Y en lo que es los canales de ingresos, obviamente la digitalización de los canales de ingresos hace que todo se esté modificando. En muchos casos estamos pensando que alguno de estos bloques puede llegar a ser minimizado desde la gestión. O sea, a la primera pregunta es un sí rotundo, ¿sí? A la segunda, ¿habrá desaparición de bloques? Bueno, en las actividades claves, sin duda, que algunas van a quedar obsoletas y van a ser reemplazadas por otras. Y en los bloques de recursos debería figurar ya en el Canva la gestión de la inteligencia artificial y los RPA y la ciberseguridad, dos temas fundamentales para ir introduciéndonos en ese tema. O sea, pensar que el Canvas no contemple estas cuestiones es correrlo prácticamente de esta situación y no tiene sentido. En cuanto al resto, la integración de tecnologías, habilidades digitales en la empresa será una clave, sin duda. En cuanto a la fuente de ingresos, y esto un poco a colación del comentario anterior, va a haber una disminución en la relevancia de este bloque. ¿Por qué? Porque cada vez más todo lo que es gestión de ingresos se va a automatizar y va a ir a parar a lo que es el análisis de la inteligencia artificial. Ya hay muchísimas cosas que se están haciendo en ese sentido.
y esperamos un crecimiento superlativo. O sea, a esta segunda pregunta respondería que en realidad la incorporación de estos nuevos bloques dependerá muchísimo del rubro, ¿no? En la industria en la que estemos trabajando, la prestación de servicio en la que estemos trabajando, y qué magnitud esas empresas o negocios han tenido de la incorporación de esta inteligencia artificial y de los RPA. Obviamente que estamos en el marco de una revolución digital y estamos convencidos de que no todas las empresas están evolucionando de la misma manera. Por lo tanto, hay modificaciones y tendrían que ser llave en mano, ¿no? O sea, no podrían ser generales o generalizadas en el modelo Canvas. Tercera, ¿van siguiendo? ¿Se entiende? Cualquier cosa, levanten la mano, pregunten, ¿ok? No hay problema. Esto más que una conferencia es una charla entre amigos, ¿sí? Tercer propuesta, dice, es necesario replantear todo. Que esto, no sé, tiremos y volvamos a pensarlo. Bueno, que va a haber que ensayar cambios en la propuesta de valor, eso no queda duda, y que tal vez la forma de generarla cambie. La estrategia de los recursos, de las actividades claves, de las asociaciones va a tener que tener una estrategia centrada en inteligencia artificial y RPA. La infraestructura tecnológica será clave y determinante en esto. Van a aparecer, y ya lo dijimos, nuevos segmentos de clientes y canales de distribución alternativos. ¿Sí? Por lo tanto, no es que hay que rehacerlo nuevamente, pero todo esto va a atravesar el modelo Canvas. Probablemente no tengamos que abrazarnos a un modelo para poder analizar un negocio, sino que lo que tengamos que hacer es crear propios modelos, tal vez con alguna base estructural, pero podría en esta tercera pregunta llegar a esa conclusión, ¿no? Replantear el modelo ¿para qué? Para adaptarlo, para captar capacidades que nos puede brindar la inteligencia artificial y los RPA, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, piensen que todo esto, ¿qué genera? Cosas que ahí sí no tenemos tanta predicción, que son las tecnologías emergentes, ¿no? Van a ir apareciendo más cuestiones tecnológicas que nos van a salpicar y nos van a hacer atravesar nuestros esquemas de estudio de negocio. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Y estamos entrando en una era donde la competitividad, no sé si va a venir tanto por el producto o servicio solamente, sino por la automatización y la incorporación de inteligencia artificial que hagamos en nuestro negocio, ¿sí? ¿Va a tener ventaja competitiva un negocio con inteligencia artificial generativa por sobre el que no lo tiene? Hermosa pregunta. Casi pondría un sí, ¿no? Un sí 95%, un no 5%. O un vamos a ver 5%, ¿no? No. ¿Y la desaparición? Y puede tardar un tiempo, si fuéramos negativos, o pensar que no, que en una de esas no va a desaparecer el modelo, ¿sí? Vuelvo a repetir, tomé el modelo Canvas no porque lo odie el modelo Canvas, sino porque me pareció que es un modelo que todo el mundo conoce. Podría haber tomado, no sé, tablero de comando o una herramienta presupuestaria integrada a estrategia, no sé, cualquiera de las que usamos en desarrollo de modelos de negocio, pero tomé Canvas porque es más moderno y tal vez más fácil de acceder. Así que, por lo tanto, muy probable que podamos hacer todas las modificaciones que necesitemos, pero no vamos a promover la desaparición del Canvas, al menos por ahora, ¿sí? Ahora, un poco para ir enganchando con el tema siguiente. ¿Es posible que a través de la inteligencia artificial, los RPA,
Ya hemos demostrado, nosotros hace rato que estamos en una línea de trabajo con el Canvas, hemos encontrado en el Canvas lo que nosotros llamamos fugas de valor. ¿Sí? Como que a pesar de los controles y todo lo que se evalúa, encontramos caminos por los cuales el valor se nos fuga, a pesar del modelo. ¿Sí? Y en esos estudios, obviamente, vimos que tal vez la inteligencia artificial o los RPA aplicados podrían llegar a frenar esa fuga de valor. Por ejemplo, en las actividades claves, obviamente, cualquier robotización administrativa o productiva que se haga debería favorecer la no fuga de valor. ¿Sí? En la propuesta de valor, ahí potenciamos nuestra capacidad, porque si podemos interpretar los cambios emocionales de nuestros clientes, y probablemente avancemos hacia lo que es acertar lo que el cliente espera, ¿sí? Incluso antes de que lo espere. ¿Sí? Hay una mayor predicción en el comportamiento. Y eso en escenario de incertidumbre es un punto clave, ¿no? Tratar de acertar en la construcción de conocimiento que hacen los clientes. Del otro lado hay personas, hay empresas que perciben. Cuando perciben, entran en un esquema interno de construcción de significado. Eso es muy subjetivo, muy subjetivo. Y en esa asertividad es donde está la posibilidad de mejorar nuestra propuesta de valor. Los canales de distribución, obviamente que la inteligencia artificial brinda soluciones a problemas logísticos de trazabilidad. Y los segmentos de clientes ya lo hemos dicho, ¿no? O sea, cada vez conseguimos una mejor segmentación y nos permite dar ciertas alertas tempranas a cambios en la conducta de las personas. ¿Sí? Eso obviamente apoyado en que la inteligencia artificial va a facilitar el control de las rendiciones, todo lo vinculado con ingresos, obviamente que va a terminar en una optimización de costos y un freno en lo que son las fugas de valor del modelo Canvas. ¿Sí? Bien, hasta aquí voy bien. No me voy a tomar más de... Les voy a mostrar ahora algo que en lo que estamos trabajando, te dirán, esta gente está loca, pero bueno, no importa. Asúmalo como tal. La inteligencia artificial permite meternos en terrenos más locos, más aventureros, ¿sí? Entonces, en la segunda parte, más corta que la primera, les voy a plantear, esto me lo voy a saltear un poco porque son reflexiones que tal vez ya las hemos dicho, y no voy a volver sobre esto. Vamos sobre un modelo de análisis de fuga de valor que nosotros hicimos, anclándonos en el modelo Canvas, pero emulando algo que tiene que ver con el ser humano, que es el comportamiento de las células, ahí donde empieza la locura, homologándolo un poco al comportamiento de los negocios. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa, si no me siguen en alguna parte, me detienen, ¿ok? Una célula que tiene, obviamente, componentes de ADN en su núcleo, y esto no tienen por qué saberlo, yo tampoco lo sé mucho, pero lo cuento. ¿Qué impacta en una célula y en su estructura y en su salud, por sobre todas las cosas? Perdón, las hormonas, obviamente, son fundamentales, eso ya está, por lo menos hoy está probado, no sabemos dentro de unos años, pero vieron cómo es la medicina, evoluciona así. Pero también aparecen lo que nosotros llamamos los disruptores endocrinos o endocrinos, según el país, lo llaman de una manera u otra, si le ponen el acento o el tilde o no. ¿Sí? Acá le pusimos endocrino, ¿sí? Que pueden llegar a alterar el funcionamiento normal de una célula. Factores endocrinos que conocemos, el aceite plástico calentado, los embutidos y grasas animales. El otro día comimos chicharrón con Luis Fernando,
no está bien. Pesticidas de uso doméstico, teflón en mal estado. Ya veo que ahora todos empiezan a revisar en su casa a ver qué es lo que tiene mal, ¿no? Bueno, detergente y jabón, uso excesivo de plástico. O sea, todo eso pueden ser factores endocrinos que alteren las funciones de la célula y en algunos casos hasta llegue a enfermarlas o a matarlas, ¿sí? Bueno, ¿hay en las empresas hormonas y factores endocrinos? Nos pusimos a pensar con el profesor Marchione en Argentina y bueno, después los vendemos, ¿no? Como servicio. Pero bueno, estamos en proceso de desarrollo, así que lo comparto con ustedes. Si a alguno le gusta, métale y si le va bien, después nos cuenta, ¿sí? Preguntas que nos hicimos. ¿Las fugas de valor pueden ser consecuencias de disruptores de tipo endocrino? ¿Sí? ¿Cómo ingresarían estos disruptores en la empresa? Tema. ¿Los podemos identificar, agrupar, segmentar? Siempre eso ayuda. Y si podríamos medir el nivel de riesgo que esos factores endocrinos nos producen en una empresa, o sea, como para evaluarla, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Qué serían hormonas organizacionales? Acá tiene una lista de cosas que ustedes ya conocen. Manuales de procedimientos, descripción de roles y funciones, de todo. Cada cosa que lean acá va a ser algo que... sí, ya sé qué es. Son generalmente normalizaciones que las empresas hacen, ¿para qué? Para asegurarse de alguna manera que van a funcionar bien. Es más, muchos de nosotros podríamos decir, si hay algo de esta lista que no está, y en una de esas corremos peligro, ¿no? Una buena normalización de procedimientos hace bien, ¿sí? Podríamos agregar más, sin duda alguna, ¿sí? Te dirán, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Me pusieron en cartero 5 minutos, estoy listo. Qué mala que es. Sí, está muy bien, me parece perfecto. No, igual no me va a llevar más de 5 minutos. Parece mentira, pero sí. ¿Cuáles serían los disruptores endocrinos? Y acá hay una lista. Proveedores que perciben ingresos pero no perciben valor. Canales indirectos que distorsionan las operaciones en la empresa. Recursos internos improductivos, eso lo sabemos. Socios estratégicos que a veces alteran nuestro equilibrio organizacional. Mecanismos de recaudación que provocan puntos de estrés o de dolor en el cliente. Circuitos de relación con los clientes que atentan contra la confidencialidad y su privacidad. Y podríamos seguir, ¿no? Esto está en desarrollo, obviamente, pero si no nos acotamos en algún momento no podemos cerrar el modelo. Por lo tanto, acá está el Canva, acá están las fugas de valor del Canva. Hemos trabajado ya bastante en matrices de fuga de valor, lo hemos plasmado en una bibliografía incluso que se llama Costo y Gestión 5.0, que salió hace poquito, donde planteamos las matrices de fuga de valor de Canva. Y ahora le agregamos estos factores endocrinos que atentan contra la construcción de valor del Canva. Los agrupamos como posibles. Rapidez en las respuestas competitivas, la relación con los proveedores, los canales de distribución, el factor de liviandad. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Es otra de esas locuras que hemos trabajado. Creemos que la empresa, cuando el factor de liviandad en determinadas operaciones claves está muy alto, hay que ver cómo neutralizarlo. ¿Qué significa liviandad? Tomarlo a la liviana. No sé si me explico. No darle mucha importancia a cosas que sí son importantes, ¿sí? La normativa suele ser importante. Y los socios estratégicos. En las respuestas competitivas tenemos muchas veces urgencias, limitaciones de recursos, en los proveedores cambios forzados por operaciones, canales de distribución tenemos que optimizar la logística y reducción de costos. El factor de liviandad hoy está instalado justamente en la inteligencia artificial y el RPA.
muchas empresas no le dan mucha importancia. La normativa, bueno, que existan cambios legales y políticas que nos puedan afectar. Aquí, por lo que veo en Colombia, hay mucho de eso, ¿sí? Hay cambios de normativa, por lo que hemos escuchado en el panel de ayer. Y avances en procesos de integración vertical, que no sé si son tan buenos entre los socios claves, ¿no? Con esto construimos, y obviamente invito a Luis Fernando, organizador, que si les quiere compartir la presentación sin ningún problema, para que lo vean más en detalle, ¿sí? Hicimos una matriz con todos estos factores endocrinos disruptivos, y le pusimos un valor de 0 a 5. Con esto construimos el algoritmo, y le damos de comer a la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, es el nuevo trabajo que tenemos, o sea, tenemos que trabajar en esto. Si ustedes lo pueden leer, obviamente van a ver que hicimos una parametrización bastante compleja, donde pusimos puntuaciones de 0 a 5. 0 es el más bajo riesgo de disrupción y 5 es el más alto. O sea, una empresa que tiene uno de estos 5 es porque tiene un alto riesgo en ese factor endocrino, ¿sí? Hicimos la evaluación en algunas empresas, tomamos un testigo que nos dio 27 puntos, ¿sí? Obviamente que ubicamos la clasificación dentro de esto y le pusimos puntaje. Una aclaración, todos los factores que tienen menos de 3 puntos son factores de anclaje. ¿Qué significa? Que frenan el riesgo. En cambio, un factor que está más de 4, más de 3, son apalancadores del riesgo, ¿sí? ¿Se entiende? Y finalmente, lo hago muy rápido, porque si no la chica me va a sacar el 0 y no quiero. Hicimos una parametrización de 0 a 8, riesgo bajo. O sea, ¿qué significa riesgo bajo? Que los factores endocrinos no tendrían un impulso muy fuerte sobre las fugas de valor de la organización. De 9 a 15, riesgo medio, pero hay que ver si tenemos apalancadores o anclajes. De 16 a 28 es alto, también tenemos que ver lo mismo, pero es lo mismo un riesgo medio o alto con apalancadores o con anclajes, ¿no? O sea, si tenés con anclajes es mejor que tener con aquellos que te potencian el riesgo. Y después está el riesgo muy alto, de 29 a 40. ¿Sí? Para que se den una idea, el promedio de esto, el problema de esto, ¿qué? El promedio, los anclajes y los apalancadores. Entonces lo que hicimos es armar una matriz de interpretación de resultados que, obviamente todo esto lo construimos a través de algoritmos, donde tenemos el riesgo bajo con mayoría de anclajes, ese sería el escenario óptimo, el riesgo medio con anclajes, el medio apalancado, el alto con anclajes, el alto sin anclaje y por último el peor, el riesgo alto apalancado. La empresa en cuestión, testigo, está acá. O sea, está en una situación intermedia entre el riesgo alto con anclajes y con apalancadores. Esto nos permite establecer las relaciones de la fuga de valor con los factores endocrinos, entonces podemos gestionar los factores que más nos molestan, o sea, los apalancadores, identificarlos, medirlos y finalmente controlar los resultados en las acciones de protección, ¿sí? Por supuesto, esto está todavía en una etapa de desarrollo, pero es un ejemplo, y lo quería traer, de cómo nosotros profesionales en ciencias económicas podemos empezar a armar modelos de interpretación que ayude a que la inteligencia artificial generativa construya también información con estos datos, ¿sí? Así que bueno, espero que haya sido claro y invito a Luis que les comparta la presentación, porque eso puede llegar a ayudarlos a terminar de cerrar esto. Y obviamente, cualquier pregunta, aquí en mi mail, y les agradezco por la atención, ¿sí? Bueno, agradecemos la intervención del señor Marcelo Podno Guinje por su valioso aporte y damos paso al profesor Luis Fernando Gómez Montoya como moderador de las preguntas realizadas por el público.
Bueno, muchas gracias al profesor Marcelo por su presentación. Como él mencionó, pues les enviaremos esta presentación en PowerPoint para que la tengan disponible y como puedan inclusive tratar de mirar qué aplicaciones o nuevos desarrollos le dan a algunos de los temas que hay allí. Aquí voy a leer algunas preguntas. La primera es si los consultores están desarrollando modelos de inteligencia artificial propias para apoyar las empresas o si finalmente están utilizando los modelos que ya están desarrollados externamente. Bueno, creo que la pregunta fue respondida con la segunda parte de la charla, ¿no? Ahí, o sea, podemos optar por un camino u otro, pero el más difícil, pero el más fecundo, es empezar a armar modelos de interpretación propia e incluso que se vayan conectando con la empresa en la cual estamos analizando. Ustedes me preguntan, ¿por qué surgió este modelo y no otra cosa? Porque empezamos a hacer el análisis en cadenas hoteleras. Eso sí no lo comenten mucho porque son nuestros clientes y capaz que después se sienten. Acá en Colombia no pasa nada, pero si fueran de Argentina, puede ocurrir que algunos competidores que no están en la consultora se enteren de esto y quieran hacer algo, bueno, ya saben. Pero surgió así. En la industria hotelera es muy difícil encontrar a veces la fuga de valor y se utiliza mucho el modelo Canvas, entonces, por lo menos en nuestro país. Entonces, haber detectado o empezar a trabajar sobre esto, habrá que ver después, ¿no? Cuando lo querramos comercializar o vender como servicio, si las empresas van a ver una utilidad o no, pero los primeros boca de urna, decimos nosotros, ¿no? Antes de la decisión, parecen ser positivos, ¿sí? Creo que ese camino más largo, pero no me queda ninguna duda que tanto la inteligencia artificial como los RPA van a sacudir a todos los modelos de negocio. ¿Sí? Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿considera que el uso de la inteligencia artificial puede ser aplicado en negocios pequeños a un nivel más básico o debería ser igual como el resto de las empresas grandes? Hay una clave en el uso de los datos y de la inteligencia artificial, que es la complejidad de convertir el dato en información. ¿Sí? Obviamente y después obviamente, dentro de la información lo que hay que hacer es encontrar patrones de comportamiento. Ahí empieza a funcionar la inteligencia artificial. Sin duda alguna, que un esquema de trabajo en una empresa pequeña o en una cadena pequeña de negocio es menos compleja por el volumen, ¿sí? Que en una empresa grande. Pero, a ver, el esquema es el mismo. Lo que baja de golpe es la manipulación de datos, el volumen, ¿sí? La complicación algorítmica, pero el proceso es el mismo. Recopilo datos, los convierto en información y después trato de ubicar los patrones que me ayuden a establecer relaciones entre ellos, que es lo que me permite tomar decisiones. ¿Sí? El esquema es el mismo, pero el volumen cambia. ¿Sí? Bueno, hay tendencias o modelos de clasificación o modelos de predicción, machine learning o redes neuronales. Bueno, un poco debo admitir, ¿no? que me acuerdo que un profesor en 2001 en un congreso en España presentó un esquema de redes neuronales para la gestión y encontramos tal vez el primer punto de conexión entre el ser humano y su comportamiento con el pensar organizacional. Por lo tanto, sin duda alguna que el poder transmitirlo desde lo que es el comportamiento humano, como es el caso de este comportamiento celular, y llevarlo a las organizaciones, no deja de ser un modelo interesante de análisis. ¿Sí? Me parece que tiene mucho que ver también con el trabajo en redes neuronales y hay algunos otros más que se han trabajado. ¿Sí?
no sé, comportamientos de seres vivos, ¿no? Como por ejemplo, muchos han estudiado, y esto lo habrán escuchado, comportamiento laboral de las hormigas y esas cuestiones. Cómo hay cuestiones de comportamiento que se han tomado para lo que es la gestión, o para hacer estudios en la gestión organizacional. A veces la locura, o esa idea loca inicial, termina convirtiéndose en algo positivo. Bueno, esperemos que este sea un caso, ¿sí? Bueno, esa era la última pregunta. Hay un tema muy importante que se ha mencionado acá, es cómo hoy en día la inteligencia artificial y todo este tema de los RPA han ido tomando más, digamos, más necesidad, o han sido más necesarios dentro de las empresas. Ustedes ven también el acceso a este tipo de mecanismos también es más fácil. Ya cualquiera puede, por ejemplo, implementar un bot dentro de su empresa sin mayores complicaciones, y a veces la ciberseguridad también está casi que delegada en los proveedores de nube, y eso de alguna forma facilita. Sin embargo, hay temas también complejos en la inversión en tecnología, ya por temas de desarrollo del acceso inclusive a quienes están trabajando en todo este tipo de herramientas, como los ingenieros o quienes ni siquiera siendo ingenieros, que es una tendencia hoy en día a personas que sin haber hecho toda una carrera de ingeniería se están especializando en algunos temas específicos, y ya con esa base hay empresas que lo están contratando para tener un mayor control de su tecnología también. Entonces, agradezco al profesor Marcelo por su presentación. Esperamos que tenerlo por acá en otra próxima oportunidad, y de nuevo un aplauso por su amable participación. Muchas gracias. Muy amable. Doctor en Contabilidad y máster en Contabilidad. Se ha desempeñado como director en la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública, es coordinador de la Maestría en Contabilidad y Finanzas y coordinador del Programa de Contaduría Pública. Todo ello en la Universidad Nacional de Colombia. Es director de la revista Innovar, ex subcontador general de la Nación, asesor del Contador General de la Nación, asesor del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, miembro de la Sala de Administración de Empresas y Derecho de la CONACES, del Ministerio de Educación Nacional, Advisory Board of Public Money and Management. Ha sido profesor visitante de la Universidad Autónoma de Baja California en México, Universidad ORT de Uruguay, Universidad del Salvador, Universidad de Burgos en España, y Premio Nacional de Investigación Contable 2003. También es investigador senior por Miniciencias y actualmente es el Contador General de la Nación. Bienvenido. En nombre de la Contaduría General de la Nación, pues agradezco su invitación. Si quieren, vamos a la siguiente. Me han invitado a hablar en un contexto de un encuentro de expertos en costos. Y aunque la Contaduría General de la Nación en el pasado ha tenido algún tipo de incursiones en el ámbito de los costos y de los procesos de costeo de distintos bienes y servicios públicos, pues las exploraciones que hemos venido realizando nos llevan a pensar en la conveniencia de hacer un alto para no enviar señales complicadas, complejas a las entidades públicas, y por ello, fruto de los procesos de diagnóstico y de las diferentes consultorías y acompañamientos que ha tenido de organismos internacionales, de consultores y expertos nacionales, la Contaduría ha tomado la decisión de detenernos un momento y evaluar las posibilidades que hay de mejorar la gestión pública, no necesariamente con contabilidad de costos, por lo complejo que significaría un proceso de homogeneización o uniformización de criterios de costeo, dado que, como ustedes todos saben, los costos se construyen como sistemas para la gestión, medición del desempeño y el proceso estratégico de las entidades, y la diversidad de entidades del sector público hace muy complejo una uniformización de este ámbito. Pero con el objetivo de mostrar que desde la contabilidad pública tenemos un interés genuino con que la información contable aporte a la gestión,
Por ello, la contaduría ha tomado una línea de política que es aproximar la contabilidad pública al valor público. Y de eso es de lo que les voy a hablar en la mañana de hoy, que puede resultar interesante para los procesos de reflexión académica que ustedes hacen y luego para el impulso de la actividad profesional y la mejora de la calidad de la información en el sector público. Vamos a la siguiente, por favor, y si quiere, de una vez a la siguiente. Está muy bien. Voy a hablarles en 4 partes en estos 45 minutos que me han dado. Lo primero es problematizar que esto del valor público. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una síntesis del esquema del modelo integrado de planeación y gestión en el sector público. Como ustedes saben, en el sector público hay distintos sistemas para garantizar la gestión de la administración pública. La administración pública es el conjunto de recursos humanos, organizacionales, financieros, que permiten llevar a cabo los fines misionales del Estado por medio del sector público. Para garantizar que los sistemas operen, se desarrolló un modelo que integra distintas dimensiones que están en los sistemas y distintas políticas institucionales de gestión y desempeño. Ese modelo pues se conoce como MIPG, que es, digamos, un marco de referencia para planear, hacer, verificar y actuar en el sector público. Está constituido por 7 dimensiones y en este momento 19 políticas de gestión y desempeño institucional o políticas públicas. Ese modelo parte de identificar las necesidades, derechos y expectativas de la ciudadanía y debe llegar a crear valor público. El valor público, según este modelo de gestión, es la garantía de los derechos de los ciudadanos, la satisfacción de sus necesidades y la, digámoslo así, la concordancia con las expectativas ciudadanas. Pero este concepto de valor público, que está en los modelos, en el modelo integrado de planeación y gestión, aún se encuentra sin aterrizar al mundo organizacional. Ustedes saben que en el sector público, para garantizar que una política pública se convierta en gestión pública, es necesario que las personas, los gestores públicos, los funcionarios públicos, los colaboradores del sector público actúen. Pese a que el valor público fue incorporado en el modelo hace más o menos unos 6 años, aún son muy tímidos los avances para llegar a esta garantía de derechos de los ciudadanos. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ese es el primer elemento. El valor público está ahí en el modelo de gestión y los contables, los contadores, tenemos que hacernos la pregunta: ¿cómo hace la contabilidad para aportar al valor público? ¿O es simplemente una enunciación que está ya en las leyes y en el modelo y los contadores tenemos que seguir haciendo la contabilidad normal? No nos toca para nada eso de la gestión para el valor público. Ahora bien, como segundo elemento problematizador, he querido traer esta referencia del proyecto de Disclosure Initiative, la iniciativa de mejoras de la divulgación de la IFRS Foundation y del IASB, por lo siguiente: pues ustedes saben que en un contexto como el colombiano, incluso en el sector público, hemos tenido una convergencia a partir de un proceso de adopción indirecta de normas internacionales del sector público. Y dentro del sector público, como hay empresas que cotizan en bolsa, ustedes saben bien que tenemos un modelo contable para esas grandes empresas públicas que actúan en el mercado que permite aplicar los IFRS. Por esta razón, quiero traer este contexto. La Fundación IFRS viene recogiendo los informes de investigación que se han hecho a lo largo del mundo, pero los propios reportes que tiene la Fundación sobre la pérdida de relevancia de la información financiera, la pérdida de relevancia de los estados financieros. Ustedes saben que los contadores somos muy dados a reiteradamente y casi que por principio normativo, cuando digo por principio normativo es por un principio prescriptivo, no porque estén esencialmente en las normas, en creer que la información es útil a priori. Uno dice, la información es útil y es útil para la toma de decisiones a priori. Pero las evidencias que ha recogido el IFRS Foundation muestran una pérdida de relevancia de esa información, por muchas razones. La primera de ellas es que los requerimientos de divulgación, las revelaciones en los estados financieros, están llevando a que los informes pues tengan 500 páginas.
Y si queremos complementar esa información financiera, que tiene muchas limitaciones, por ejemplo, en los ámbitos de los intangibles, por ejemplo, en los ámbitos de las inversiones para el desarrollo de capacidades humanas, entre otros, pues esa información se queda muy corta y tendríamos que integrarla con otros tipos de información. Entonces, el volumen de información que hoy se está generando a partir, por ejemplo, de las NIF es tal que se pierde la posibilidad de que la gente la use con relevancia. Y por ello, desde el año 2017, el IFRS Foundation y el IPSAS y el IASB y también el IPSAS Board, en el caso de los reguladores del sector público, han emprendido un proyecto en donde han identificado el siguiente problema de divulgación de la información. No hay suficiente información relevante, es decir, se colocan cosas en los informes que a veces no ayudan a los individuos a ejercer sus propósitos, bien sea de toma de decisiones, bien sea de rendición de cuentas y evaluación de la gerencia, bien sea de control. Segundo, hay mucha información irrelevante. Y tercero, la comunicación que se realiza de los estados financieros es muy poco efectiva. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que es necesario reflexionar sobre si es cierto que queremos que la información la use alguien, bien sea para toma de decisiones, que es lo predominante en la información financiera del sector privado, o para rendición de cuentas y control, que son dos de las características centrales del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Tenemos que pensar en cómo producir una información que sea relevante. Y en el sector público es muy importante, por supuesto, producir información para los proveedores de financiación, que ustedes saben que cada vez más la deuda pública es financiada por medio de mercados internacionales y locales, y por ello pues necesitamos cumplir un rol con esos inversores, mantener un rating de riesgo país bajo, pero en las condiciones que se encuentra la sociedad, en donde los ciudadanos digámoslo así, se han descreído del Estado, donde los ciudadanos no tienen confianza en el sector público, donde los ciudadanos no tienen confianza en la administración, es indispensable recuperar esa confianza y por ello es necesario construir una mejor comunicación de la información contable pública para los ciudadanos. O sea que el problema al que nos vemos abocados es que la contabilidad necesita pensarse desde el sector público en, uno, cómo ayuda a crear valor público y dos, cómo logra llegar a la ciudadanía, porque pensamos que los estados financieros básicos de las entidades o el balance general de la nación, que ustedes saben son los estados financieros consolidados que son tanto del sector público como de la nación, pues tienen poca usabilidad. Vamos a la siguiente. Entonces, en este contexto de problematización, si me ayudan pasando a la siguiente, por favor. Les planteo tres preguntas para esta conversación. La primera es, ¿cómo está cambiando la gestión pública y cómo impacta ello a la contabilidad pública? La segunda es, ¿qué retos hay en materia de comunicación y utilización de la información contable pública? Y la tercera es, ¿cómo puede la contabilidad pública contribuir al valor público? Confío que con las siguientes tres partes que voy a desarrollar a continuación de mi charla podamos atender estas tres preguntas. Vamos al siguiente, por favor. Entonces, ¿en qué situación está la información contable pública? Esto es una pequeña síntesis para que ahorita que pasemos al asunto de interpretar y ver las cifras y ver cómo pueden comunicarse para el valor público, todos tengamos la misma información o al menos un camino allanado similar. En el sector público, y hablo sobre todo para los estudiantes y la gente que nunca ha entrado al sector público, ustedes saben que en el desarrollo del artículo 354 de la Constitución y de la Ley 298, el Contador General de la Nación, por medio de la Contaduría General de la Nación, tiene que uniformar la información del sector contable público. Para conseguir esa uniformización, lo que hacemos es un proceso de normalización y un proceso de regulación. Esa normalización implica reconocer las entidades que son objeto del balance general de la nación y la forma como vamos a exigir a esas distintas entidades que produzcan su información financiera. En el sector público, entonces, hemos desarrollado un régimen de contabilidad pública,
Esto es lo primero. En contabilidad pública ya no hay planes generales de contabilidad, lo que tenemos es un régimen. Ese régimen es el instrumento de normalización y regulación de la contabilidad del sector público y está compuesto por 4 marcos normativos que dependen de las características económicas de las entidades, de las funciones misionales que prestan en el sector público y del contexto jurídico y organizacional del sector público. Primer marco normativo son las entidades de gobierno. Las entidades de gobierno son muy especiales porque ellas esencialmente, uno, desarrollan políticas y marcos regulativos para la sociedad. 2, producen bienes y servicios públicos a precios de no mercado y en condiciones de no competencia. Y 3, actúan en condiciones donde los bienes y servicios que producen no son producidos con activos para los cuales exista mercado. Por esa razón, es muy difícil que a uno le pidan, óigame, que un ministerio revalorice la propiedad, planta y equipo. Eso no se da en un marco como estos. ¿Por qué? Porque un ministerio no tiene sus activos para que ellos en el futuro generen un flujo de efectivo que sea igual al valor del activo, porque los bienes y servicios que proveen no son de mercado. Por esa razón, no tiene sentido una valoración a precios de mercado de los bienes que están en las entidades de gobierno. Segundo, las entidades de gobierno tienen bienes muy especiales como los bienes de uso público. El edificio en el que ustedes están en la Universidad de Antioquia es un edificio que debe estar en propiedad, planta y equipo. Es un edificio de una entidad de gobierno que debe aplicar, de gobierno. La universidad no es una entidad del Ejecutivo, pero desde el punto de vista económico se comporta como una entidad de gobierno porque los bienes que tiene no están valorados a precios de mercado y los bienes y servicios que generan no se valoran ni se colocan a precios de mercado. Pero ojo, el parque que está al lado del edificio, ese parque ya no es propiedad, planta y equipo. Ese parque es un bien de uso público. ¿Por qué? Porque del uso de ese activo no se puede excluir a ningún ciudadano. Del uso de los activos de la Universidad de Antioquia sí se pueden excluir a algunos ciudadanos. Esa es una diferencia sustantiva, por ejemplo, entre esos dos activos. Entonces, esto es como para darles una idea de por qué existe ese marco normativo para entidades de gobierno. Y ahí hay entidades del nivel nacional y del nivel territorial, tanto departamental como municipal, así como establecimientos públicos y entidades adscritas y vinculadas a las entidades de gobierno. El segundo marco normativo que tenemos es el de las entidades empresariales que no cotizan ni administran ahorro del público. Y ahí también hay una diversidad enorme. Están entidades como los hospitales públicos, que son empresas sociales del Estado, pero también hay entidades empresariales como Indumil, que es una empresa, o como la Corporación Aeronáutica Colombiana, que es también una empresa que presta servicios de tecnología aeronáutica para todas las fuerzas y para otras entidades públicas. Entonces, dentro de las empresas que no cotizan y no captan ahorro del público, su característica es que actúan a veces en condiciones de mercado o con cuasi precios, pero tienen unas otras características particulares. El tercer marco normativo que tenemos es el marco de las empresas que cotizan en la bolsa o captan recursos y administran recursos del público. Estas empresas son las más grandes, está Ecopetrol, está Reficar, está el Banco Agrario, entre muchas otras. Y el último marco normativo que tenemos es el marco de las entidades especiales y en procesos de liquidación. Entidades especiales son, por ejemplo, fondos que no tienen personería jurídica, que a veces son administrados por una entidad que sí tiene personería jurídica y que esos fondos solo sirven para captar recursos y después ejecutarlos a procesos misionales de la política pública, en ocasiones muy delimitados. Y luego están dentro de ese mismo cuarto marco las entidades que entran en liquidación. Y entonces esto es importante por lo siguiente: la contabilidad del sector público en el ámbito de la información financiera es distinta a la contabilidad del sector privado esencialmente por dos razones. Una entidad pública, sea una empresa o sea una entidad de gobierno,
Cuando cierra, no quiebra y desaparece. Cuando una entidad del sector público nace, no nace porque dos personas se asocien para crearla con un interés rentístico, sino que nace en ejercicio de una ley o de una voluntad de la administración para prestar bienes y servicios públicos. Y por tanto, cuando una entidad pública cierra, no se entra en un proceso de cesación de pagos, sino que alguien responde. Por consiguiente, el cierre de una entidad pública implica siempre la responsabilidad de alguien. Mayoritariamente ese alguien es la nación. Y por eso se necesita un modelo, un marco normativo que nos permita saber qué pasa cuando una entidad pública cierra. Entonces, en ese contexto de estos 4 marcos normativos, que juntos comenzaron a ser desarrollados fruto del proceso de maduración de la contabilidad del sector público, para quienes no lo saben, el Sistema Nacional de Contabilidad Pública surge en el año 1996 con la Ley 298, o sea que llevamos 27 años, y en esos 27 años ha ido madurando ese sistema. Este régimen de contabilidad es fruto de un proceso que inició en el 2015 y que termina, digamos, de implementarse de forma homogénea en el 2018. Cuando digo termina es porque ese año 2018 es donde todas las entidades ya tienen que comenzar a aplicar estos marcos normativos. No es que termina en que ya está completamente implementado, ¿vale? Vamos a la siguiente. ¿Qué se ha conseguido en estos 5 años de la aplicación de este régimen y en los 27 años de maduración de todo el sistema? Porque todo el sistema tiene no solo el proceso de regulación, sino todo un proceso para hacer gestión con las entidades y centralizar la información, y luego muchos años de construir un modelo para consolidar. En estos 27 años ha subido y mejorado el cumplimiento. Las entidades públicas, cuando hablamos de todo el sector público, son 3.916. El año pasado reportaron de manera cumplida 3.889. Esto es un cumplimiento muy significativo. Ese cumplimiento ha llevado, y también la mejora de la calidad de esa información, a que el año pasado, por segunda vez en la historia de la contaduría, el balance general de la nación y el balance general de la hacienda pública, esto es, los estados financieros consolidados del nivel nacional y los estados financieros consolidados de todo el sector público, por segunda vez en la historia, este año recibimos, con base en la información del 2022, un dictamen limpio, sin salvedades, por la Contraloría General de la República. Esto quiere decir, ojo, que esa información está perfecta. No, hay problemas en distintas entidades, especialmente en varias pequeñas y en algunas grandes, pero de manera consolidada y agregada, son 2 procesos distintos. Esos problemas en esas entidades no afectan la materialidad de la información financiera consolidada y por ello hemos conseguido ese dictamen limpio. Esto es un reto porque implica que hay mucho que mejorar en calidad. 2 comentarios para hablar de calidad. Cuando uno mira la información consolidada del sector público de las cuentas por cobrar y de los préstamos por cobrar, al sector público le deben aproximadamente 156 billones de pesos en esas 2 cuentas. Pero como ustedes saben, en la Contaduría General también consolidamos un informe que se llama el Boletín de Deudores Morosos del Estado. Los deudores morosos del Estado son aquellas cuentas por cobrar y aquellos préstamos por cobrar que tienen más de 6 meses de estar vencidos en mora y que adicionalmente superan los 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ese monto, que en ocasiones el boletín es reportado unos meses desde que se hace el balance, ese monto de esas deudas que uno dice ya tienen riesgo, suman actualmente 148 billones de pesos. Entonces, ahí hay un problema de calidad. ¿Cuál es el problema de calidad? Las cuentas por cobrar deberían depurarse a partir de evaluar la probabilidad de su recuperación y por tanto reconociendo un deterioro. Pero muchas entidades públicas, uno, o no deterioran porque los funcionarios responsables no tienen todo el conocimiento y la capacidad. Ese es un problema de ausencia de cultura contable pública. O 2, porque ciertos funcionarios pueden tener miedo
de que al reconocer este deterioro, las entidades de control y fiscalización les requieran señalando que hay un detrimento patrimonial. Pero es solo un ejemplo para mostrar que en general hay elementos en los que hay que mejorar para tener mejor calidad. Y ya les decía, el tercer ítem de los retos que tenemos en contabilidad pública para que cada vez ayude más a la gestión, está el problema de la ausencia de cultura contable. Si a la gente le queda difícil aplicar los procesos de deterioro de las cuentas por cobrar, que siguen un enfoque de pérdidas incurridas hoy, y claro, eso puede uno, ¿cómo así? Pérdidas incurridas. Entonces uno ahí ya mira que la cultura contable puede estar difícil. En el país hay problemas de cultura contable brutales y en el sector público ni hablar. En la Contaduría General, como todos saben, resolvemos consultas y emitimos conceptos a partir de solicitudes de las entidades. Y nosotros, en la actualidad, recibimos una gran variedad de consultas, pero resulta inaudito que personas que están trabajando en el sector público le consulten a la Contaduría, óigame, ¿cuántos son los años de vida útil para depreciar un inmueble? Eso es inaudito. Y luego que le pregunten a uno, óigame, ¿tengo que usar línea recta o puedo usar suma de dígitos? Eso es inaudito. ¿Por qué? Porque es que eso está en las normas, eso está en las guías, y los profesionales que prestan sus servicios, si se apegan a la ética profesional, pues deberían tener la suficiente competencia para que si aceptan un cargo de contabilidad, pues conozcan eso. El último elemento es que pese a que llevamos ya estabilizando el sistema unos cuantos años, ustedes recordarán que en el pasado se hizo saneamiento contable, eso ayudó a mejorar la calidad, con la nueva regulación se mejoró aún más, etcétera. Uy, que me quedan 10 minutos, o sea que no voy a hablar sino media hora, ya entiendo, vale, entonces voy a ir más rápido. Un reto enorme es valor público. ¿Qué es valor público? Pasemos a la siguiente, por favor. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente. El valor público dice, los ciudadanos se asocian en el Estado para garantizar sus derechos. Los estados son de múltiples tipos. Pueden ser estados liberales cuando garantizan los derechos de primera generación, estados sociales de derecho cuando garantizan los derechos de primera y segunda generación, y estados de bienestar cuando garantizan los derechos de tercera generación. Siguiente, por favor. Para garantizar y construir esos estados, lo que hacemos es operar por medio de la gestión pública, combinando 4 funciones. Un Estado liberal se preocupa por estabilizar la economía y promover el desarrollo económico. Un Estado social de derecho se preocupa por proveer bienes y servicios públicos y por redistribuir la riqueza y el ingreso. Y un Estado de bienestar desarrolla las 4 funciones en la gestión pública. Siguiente, por favor. Como desde hace varios años se viene criticando al Estado, y no solo en América Latina, sino en el mundo, los ciudadanos han visto disminuidas sus beneficios sociales y la eficacia del Estado para garantizar derechos. Desde hace más o menos 20 años surgió una perspectiva en gestión pública que busca superar el enfoque del New Public Management, y esa perspectiva se llama creación de valor público. Siguiente, por favor. Crear valor público es un proceso cooperativo y co-constructivo que permite o que busca garantizar los derechos de la ciudadanía, sus necesidades y sus expectativas para el interés y el bienestar público. El valor público implica retomar cosas de los esquemas de gestión anteriores, como el New Public Management, y es que el Estado sea eficiente, sea eficaz, opere con economía, pero sobre todo que el Estado garantice legitimidad y confianza, que los ciudadanos crean en el Estado y que el Estado promueva la equidad. Vamos a la siguiente. Esto implica construir el valor público, que la gestión salga de la cadena de valor centrada solo en el sector público, en los procesos. Ustedes saben que todas las entidades públicas se administran por procesos, y en los procesos pues hay 3 etapas, ¿no? Entradas, procesos, salidas. Entonces mucha de la gestión pública se ha enfocado en su pantalla, lo que están proyectando allá en el lado izquierdo, en conseguir la eficiencia, la eficacia y la economía dentro del sector público. Pero crear valor público implica identificar los grupos de valor fuera, en la sociedad, para conseguir resultados e impactos.
Démosle a tres clics, por favor, para que salgan ahí tres cositas. Perfecto. En la parte de abajo, cuando en el sector público programamos y planeamos qué recursos necesitamos para conseguir qué productos, utilizamos la contabilidad de presupuesto y la planeación. Y cuando comenzamos a ejecutar, en la parte de arriba, en azul, desarrollamos las operaciones. Haciendo las operaciones de las entidades, hacemos gestión operativa y ahí entra a operar la contabilidad financiera. La diferencia entre el presupuesto autoriza los gastos, es decir, los recursos que se van a usar, y la contabilidad financiera registra los hechos económicos, fruto de las transacciones y los efectos de esos hechos económicos. Pero claro, la contabilidad financiera termina siendo muy útil para el sector público en sí mismo y para algunos actores en la sociedad, por ejemplo, los inversores, pero la contabilidad financiera y el presupuesto público no alcanzan a llegar a la ciudadanía o a otros grupos de interés, porque la ciudadanía y otros grupos de interés requieren conocer cuáles son los resultados y los impactos. Vamos a la siguiente, por favor. Cuando queremos ver qué contabilidad se asocia a las distintas etapas de una cadena de valor, uno diría: en las actividades está la ejecución del presupuesto y la contabilidad del patrimonio. En los productos, que es algo que ustedes estudian, está la contabilidad de costos para evaluar la eficacia y la eficiencia. Hay ya un paso de la contabilidad patrimonial a la contabilidad financiera, y en los productos nos interesa mucho la capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque las entidades públicas, para conseguir ciertos productos, salen a conseguir financiación, y en los procesos de emisión de deuda pública hay que decir, si nos vamos a endeudar con algo, ¿qué productos esperan conseguir? Pero si queremos hablar de resultados y de impactos, necesitamos transitar a la satisfacción de expectativas, y eso implica construir presupuestos por objetivos, indicadores clave del desempeño y otras formas de contabilidad no financiera. Y si queremos transitar a los impactos, tenemos que hacer contabilidad y presupuestos participativos, contabilidad intergeneracional y contabilidad de la sustentabilidad. Y ahorita explico qué es esto de la contabilidad intergeneracional. Ustedes dirán, esto parece como un poquitico de filosofía. ¿Con qué se concreta esto? Bueno, pues a los que son responsables del impuesto a la renta, pasemos al siguiente. El día de ayer les debió haber llegado, entre ayer y les va a seguir llegando esta semana, un correíto como estos, que es fruto de un trabajo que se viene haciendo y que la DIAN está jalonando con esto de la contabilidad para el valor público, y que es decirle a cada contribuyente: la plata que usted aportó se ha gastado de esta manera. Esto es que la contabilidad le hable a los ciudadanos, y esto es buscar que los ciudadanos crean en la información contable. Vamos al siguiente, por favor. Muy bien, si usamos la contabilidad financiera para hablarle a los ciudadanos, podemos tener cosas como las siguientes. Ustedes aquí están viendo el estado de resultados consolidado del sector público, 3.889 entidades. El sector público, todo se organiza en el nivel nacional, donde hay entidades de gobierno, empresas que no cotizan, empresas que cotizan y entidades en liquidación. Está el nivel territorial, y aparte de esos dos niveles, en el nivel territorial que hay todo lo mismo: entidades de gobierno, empresas que no cotizan, empresas que cotizan, y fondos y entidades especiales. Y aparte del nivel nacional y el nivel territorial, tenemos el Sistema General de Regalías y el Banco de la República. Ustedes ven en la columna en azul a su extremo derecho los grandes rubros de ingresos, gastos, costos y el resultado del ejercicio. En el contexto del sector público, hay un déficit en el nivel nacional muy grande, aproximadamente, es que no recuerdo si son ya 140 o 117 billones, son muchas las cifras. ¿Por qué el nivel nacional? Ahí está, gracias. ¿Por qué los 116 billones de la columna del nivel nacional son muy importantes entenderlos? ¿Por qué son déficit en el sector, en el nivel nacional? Porque la nación es la principal entidad recaudadora de impuestos directos, pero esos impuestos se recaudan para transferirlos a las entidades territoriales. Por eso, si ustedes miran el resultado del nivel territorial, es positivo,
en 23 billones. Estas cifras están en millones, en miles de millones de pesos. Eso quiere decir que el déficit del nivel nacional son 116 billones de pesos. El superávit del nivel nacional son 23 billones. El superávit del Sistema General de Regalías son 11 billones y el superávit del Banco de la República son 1.5 billones. Entonces, primera cosa para comenzar a comunicar mejor la contabilidad y darle información a la ciudadanía y a los funcionarios del sector público. Que el sector público tenga déficit implica varias cosas. Primera, que los impuestos no se están cobrando, los que son necesarios para que el sistema opere. Segunda, que pueden haber ineficiencias, pérdidas, corrupción. ¿Estamos? La contabilidad hoy no nos deja agregadamente individualizar dónde está la corrupción. Eso tiene que hacerse en cada una de las entidades y por eso el control de gestión está ubicado en la fiscalización. Esto es un punto importante para ustedes que son del control. En el sector público, el control de gestión está ubicado en la fiscalización porque es el espacio para poder controlar individualmente la eficiencia, la eficacia y la probidad en cada entidad. No es posible desde la contabilidad del sector público hacer control de gestión. Se hace en los entes de control. Segunda cosa, el nivel nacional entonces tiene esos déficits porque tiene que distribuir por la vía de gastos de transferencias y subvenciones todos los recursos que se necesitan para que el nivel territorial opere. Vamos al siguiente. Segundo elemento. Es indispensable interpretar en el sector público de manera adecuada las cifras contables del estado de situación financiera porque no se pueden leer igual que en el sector privado. Si ustedes miran, cuando totalizamos los activos del nivel nacional, el nivel territorial, el sistema de regalías y el Banco de la República, los activos del sector público son 1.915 billones de pesos. Los pasivos son 2.319 billones de pesos. Y el patrimonio del sector público son 404 billones de pesos. ¿Cómo se deben mostrar estas cifras y cómo se deben comunicar para que los ciudadanos, para que los legisladores entiendan estas cifras? Los activos en el sector público no son los bienes y servicios que la entidad controla y que generarán beneficios en el futuro. No. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los principales beneficios o ingresos en el futuro del sector público? Los impuestos. Y no hay ningún intangible que se llame impuestos en el futuro. Segundo, dentro de la riqueza de la nación está, por ejemplo, la biodiversidad. Y la biodiversidad no está en los activos. Dentro de la riqueza de la nación está el espacio electromagnético, que en un contexto de digitalización genera muchísimos flujos de efectivo. El Estado recibe, y particularmente el Fondo de Tecnologías de la Información, recibe ingentes recursos de las compañías de telecomunicaciones, de las compañías de Internet, por utilizar eso, pero no hay en la contabilidad un activo que se llame espacio electromagnético. Entonces, ¿qué son los activos para comunicarlo a los grupos de interés para que puedan usar la contabilidad? Los activos son las infraestructuras y los recursos con los que se van a garantizar derechos de los ciudadanos. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos en el sector público son esencialmente tres cosas. Uno, son las obligaciones que el Estado y el sector público tiene con los ciudadanos para garantizar sus derechos. Ejemplo, en los pasivos están las pensiones por pagar a los ciudadanos. En los pasivos están compromisos para garantizar prestación de servicios de salud, para prestar servicios de educación. Y tercero, en los pasivos está la deuda pública. Y la deuda pública vale una gran cantidad de dinero. Entonces, ¿qué son los pasivos? Las obligaciones que tiene el sector público con los ciudadanos y con prestamistas o proveedores que le prestaron recursos
al Estado. Miren la diferencia. En el sector privado, los recursos que proveen los inversores están en el patrimonio, pero en el sector público, en el patrimonio no están los recursos de los inversionistas, porque no hay inversionistas. Cuando se creó la República, no llegó alguien a decir, ay, mire, pongo esta plata para crear la República. No, no existe. La participación de los ciudadanos para crear la República es el pago de los impuestos, que uno, no es una inversión, y dos, no se entrega en un solo momento, sino que es un flujo a lo largo del tiempo. Por tanto, que ahí hayan 4.4 o 404 billones de pesos negativos en el patrimonio, se explica es por los impuestos o recursos que hay que conseguir en el futuro para poder cubrir los pasivos, ¿vale? Entonces, claro, comunicarle esto a la ciudadanía reclama un esfuerzo profundo de construir informes de valor público, y ahí es donde la contabilidad financiera va a tener que apalancarse mucho en construir indicadores clave de desempeño, donde, por ejemplo, ustedes, la gente de costos, ha trabajado mucho y es muy experta. Nosotros hemos venido avanzando en esto. Pasemos, por favor. Por ejemplo, nosotros hemos producido este informe para que los congresistas y los policy makers, los tomadores de decisiones, conozcan las grandes magnitudes y les expliquemos cómo interpretar esos informes. Si ustedes van a la página de la contaduría, vamos a la siguiente, pasemos a otra. Esto por tiempo no se los voy a explicar porque son cómo se construyen indicadores claves. Vamos al otro, por favor. Otro más. Quería hablarles de temas que son muy específicos y donde hay mucho trabajo por hacer para comunicarle a la ciudadanía. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Otro más. Otro más. Muy bien, aquí está. Nosotros entonces hemos venido construyendo unos informes económicos específicos, porque claro, la Contaduría General produce el balance general, pero ese balance general son 400 páginas, cada uno, tanto el de la Hacienda como el de la Nación. No se lo lee nadie, digamos. Entonces estamos produciendo unos informes que denominamos informes económicos de base contable, donde lo que se produce es información específica. Por ejemplo, si un pasivo muy importante es la deuda, necesitamos coger el sistema de información contable y sacar información específica de la deuda y su comportamiento, para que los ciudadanos, para que los congresistas sepan cómo es que se va generando la deuda y cuál ha sido su evolución. Pasemos al siguiente. Entonces, por ejemplo, esto es pura información sacada tanto del Sistema Nacional de Contabilidad Pública como de otras fuentes para comparar. Lo que ustedes ven en pantalla es la evolución de la deuda pública entre deuda interna y deuda externa, que está medida por el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría. Y mostramos esa deuda pública como en qué situación está Colombia comparada con otros países, porque lo primero es que la gente diría, uy, qué cantidad de deuda tan grande. Sí, es muy grande, pero no es comparada con la de otros países, porque la gente puede decir es que la deuda nos tiene quebrados, la deuda nos tiene comprometidos, pero los estados no quiebran. Y luego, en este informe, lo que explicamos es, desde el punto de vista contable, qué afectaciones tiene la deuda y que quedan registradas en la contabilidad, por ejemplo, por cambios en la tasa de cambio, por ejemplo, por cambios en la VR, por ejemplo, por cambios en los tipos de referencia, en la formación concreta de los tipos de endeudamiento. Pasemos al siguiente. Y entonces hemos producido estos informes. Ustedes aquí ven cuál es la diferencia entre la deuda pública y el total de los pasivos y la manera como la deuda pública está configurada según los registros contables. Esta información es súper estratégica. ¿Por qué? Porque otras mediciones de la deuda están basadas en estadísticas y las estadísticas a veces están basadas en estimaciones muy subjetivas o al menos más subjetivas que las estimaciones contables, que son fruto de la interacción y evaluación de terceros. ¿Qué estoy mostrando con esto? Estoy mostrando
con la contabilidad financiera, si queremos que ganen relevancia, tenemos que entender que no podemos solo quedarnos haciendo el balance general de la nación, sino que tenemos que producir informes específicos que reconozcan qué requieren los usuarios y que permitan construir indicadores clave del desempeño muy diversos. Si quieres, vamos a la tercera antes de acabar, pasemos. Bueno, aquí nosotros estamos comprometidos con esto de acercar la información financiera del sector público y la no financiera a la ciudadanía. Entonces, por eso hemos desplegado diversas estrategias. Está a punto de ponerse al público una capacitación virtual masiva que va a permitir construir cultura contable sobre la introducción a la regulación contable pública, y estamos usando canales como los podcasts para intentar simplificar y comunicar la importancia de la información contable pública. Y la siguiente, que es la última. En este propósito hemos avanzado mucho. Quiero mostrarles, les voy a leer rápidamente, cómo ha quedado la planeación estratégica de nuestra entidad a partir de los cambios que se están viviendo en el gobierno y el sistema de información para la gestión financiera pública, que es un proceso en el que viene Colombia desde hace más o menos 7 años y que se volvió una realidad con el COMPES 4008 del 2020 y el decreto 224 del 2021. La contaduría ahora tiene como misión, somos el órgano rector de la contabilidad pública en Colombia, con autoridad doctrinaria en materia que normaliza, centraliza y consolida la contabilidad del sector público para elaborar el balance general de la nación y de la hacienda pública. Esos son los roles que están en la Constitución, pero estamos transitando así como otros informes útiles para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control de las entidades públicas y los ciudadanos. ¿Y hacia dónde vamos? Como les he dicho, en este momento hay toda una dinámica de transformación e integración de los sistemas para la gestión financiera pública, y por eso tenemos como visión ser reconocidos como una entidad pilar del sistema de gestión financiera pública que innova en la provisión de la información contable pública relevante y confiable para la transparencia, la eficiencia y la sustentabilidad social y ambiental del sector público colombiano, orientada a la creación de valor público para la sociedad. En este esfuerzo, el 17 de octubre, el Gobierno Nacional expidió 2 decretos, el decreto 1693 y el decreto 1694, con los cuales se han actualizado las funciones de la Contaduría General de la Nación y se nos ha ampliado la planta de profesionales, dado que por toda la gestión pública y años de la contratación por la vía de contratos de prestación de servicios, pese a que nos habían permitido cumplir con nuestras misionalidades, no nos estaba permitiendo desarrollar toda esta potencialidad. Entonces, fruto de una labor muy fuerte, de una labor de gestión y de eficiencia del gasto que teníamos, hemos podido configurar a partir de la política de formalización del empleo una nueva planta en la que por primera vez en 27 años hemos podido ampliar la planta de la contaduría en un 20%. Muy bien, finalizo con esto. La información contable, ustedes dirán, uy, pero el país tiene problemas. La información contable, ¿qué muestra? Pues claro, lo que hace la información contable es transparentar. Algunos gerentes no quisieran transparentar todos los pasivos, no quisieran transparentar el déficit. Siéntanse tranquilos de que la contabilidad está transparentándolo. ¿Hay que mejorar? Mucho hay que mejorar, en calidad y en otros ámbitos. Pero que la contabilidad muestre ese nivel de pasivos que hay y ese déficit de operación debe ser la base para que la ciudadanía se informe y reclame mejor gestión. Esto es un agregado de muchos años de una gestión compleja. Y el dato de un patrimonio negativo de 404 billones de pesos muestra 2 cosas: problemas de gestión, problemas de compromiso con el pago de impuestos y, sin duda, problemas de corrupción. Desde la contaduría no tenemos responsabilidades de control ni de fiscalización. Desde la contaduría tenemos la responsabilidad de transparentar las cuentas para que los ciudadanos hagan control ciudadano y tomen decisiones mejores cuando tengan que tomarlas,
y para que los órganos de control puedan ejercer sus mecanismos de control. Les agradezco mucho y les pido eternamente que me excusen porque me excedí demasiado en la preparación de esta charla. Bueno, agradecemos la intervención del señor Mauricio Gómez Villegas por su valioso aporte y ahora le damos paso al profesor Jorge Salgado de la Universidad Militar y miembro de Recoges como moderador de las preguntas realizadas por el público. En el marco que comentabas ahora de la transparencia, ¿qué problemáticas podrían generarse con la intervención política en la comunicación de lo contable? Bueno, gracias por la pregunta. Dos cosas. Sí, si queremos transitar a una contabilidad para el valor público, tenemos que transitar a una contabilidad participativa y a un presupuesto participativo. Entonces, ¿esto qué implicará? Que las audiencias de rendición de cuentas no sean simplemente un proceso para que los gerentes públicos se legitimen y hagan una actividad en donde presenten allá unos resultados, sino que las audiencias de rendición de cuentas reclaman un diseño donde se pueda hablar con la ciudadanía, evaluar la gestión y se pueda al mismo tiempo hacer un poco de planeación por objetivos de forma participativa. Mientras llegamos allá, tenemos esto de la contabilidad pública. Nosotros estamos buscando que la contabilidad pública esté libre de esa interferencia y en eso tenemos que seguir haciéndolo. Yo creo que la contaduría lo ha conseguido. ¿En qué sentido? El cuerpo de profesionales que participan en la regulación de la información, en su centralización y en su consolidación, es un cuerpo de funcionarios. Por eso tenemos cada vez que fortalecer más la entidad en esos términos, de que sean funcionarios, para podernos blindar del ciclo político. Ahora bien, en el nivel de la aplicación de la regulación y la producción de la información concreta, tenemos grandes retos. ¿Y cuáles son esos retos? Que las entidades descentralizadas, pues ustedes saben, muchos de los preparadores de la información terminan también subcontratados por la vía de contratos de prestación de servicios. Entonces es indispensable un fortalecimiento del servicio civil para garantizar que quienes producen la información sean personas que no estén rotando o que no estén al, digamos, vaivén del ciclo político. Luego necesitamos mucha formación en contabilidad pública para poder que los preparadores tengan conocimiento y finalmente necesitamos que tengan cultura contable y ética para poder que estos preparadores sepan que su producción de información no debe estar bajo el interés del gerente de turno, sino que el sistema de información contable es un sistema de Estado. Esto es muy importante. Yo quiero que ustedes, digamos, vean a la contabilidad pública de la siguiente manera y les pido que comencemos a verla así y a construir ese sentido. Primero, el artículo 354 en la Constitución no es la autorización a crear una oficina burocrática que sea la Oficina de Contabilidad y la Contaduría General de la Nación. El artículo 354 que está en la Constitución, y dado que la Constitución lo que recoge son los derechos de los ciudadanos, ese artículo lo que está diciendo es la información contable es un derecho de los ciudadanos y tenemos que producir información para garantizar ese derecho. Y en segundo lugar, lo que requerimos para ese derecho es que los contadores tengan la capacidad de producir otro tipo de información. O sea, esto reclama mucha capacitación y mucho juicio. Los contadores creen que su trabajo termina en mandarle a la contaduría los formularios 1 y 2 y el formulario de operaciones recíprocas o los estados financieros. No, ahí tan solo finaliza el cumplimiento, el producir información adicional para cumplir esos requerimientos de la Constitución y de la ley va a otro nivel. Muchas gracias, Mauricio. La otra pregunta. Comentabas acerca de la integración de los elementos de la contabilidad del valor público, o sea, contabilidad financiera, costos, gestión, sostenibilidad. ¿Cuáles son esos principales retos para esa integración de esos elementos de la contabilidad? Vale, bueno, son muchos. El primero, por eso se está construyendo en el sector público el sistema de información para la gestión financiera pública.
Los retos están asociados, uno, a que nuestra estructura del Estado aún es débil en términos de recursos, porque es muy heterogénea. Los recursos que tiene el nivel nacional y las entidades del nivel territorial o descentralizado son muy grandes, digamos, ¿no? O sea, hay municipios, hay establecimientos públicos asociados, vinculados a los municipios, que tienen muy pocos recursos. Hay, por ejemplo, empresas que son acueductos municipales, empresas públicas, con muy pocos recursos. Entonces, los recursos, al igual que ustedes lo ven en contabilidad de las microempresas, para desarrollar sistemas, por ejemplo, de contabilidad de gestión, son exiguos. Entonces, un primer reto es dotar de las infraestructuras y de los sistemas de información para poder que se aplique tanto la información financiera, la información presupuestal y otros tipos de información como el costeo y demás de una manera adecuada, sistemática, permanente. El segundo gran reto que tenemos, aparte de los recursos, es el reto de las capacidades humanas. Esto es grandísimo. ¿Qué son las capacidades humanas? La capacidad de un cuerpo de profesionales de prestar este servicio. Miren, se los digo con franqueza, en el sector público la gente trabaja con dedicación y con esmero, y hay que agradecerlo. Pero también vemos que hay mucha gente con muy bajas competencias y conocimientos en el ámbito de contabilidad del sector público. No saben finanzas públicas, no saben presupuesto público, no saben gestión pública, y eso dificulta mucho los procesos. Esto tiene un impacto directo sobre la universidad. Entonces, un gran reto para que avancemos en la contabilidad del sector público, en ese reto estamos por ejemplo, la Universidad de Antioquia está en ese reto, vamos a reactivar nuestra Cátedra Nacional de Contabilidad Pública, es que la educación contable tiene que complementar el sesgo que hoy tiene, o si algunos dirán corregir ese sesgo de enfoque empresarial privado, para incorporar las necesidades del sector público. Porque como creo queda en el ambiente después de mi presentación, la contabilidad del sector público no puede interpretarse y no puede operar igual que la contabilidad del sector privado. Y entonces desarrollar esas capacidades humanas reclama que desde la educación tengamos unos énfasis formativos donde entendamos el sector público mejor. Hay otros retos, hay que enfrentar la cultura administrativa, la corrupción y demás, pero tenemos que identificar qué es primero para seguir avanzando. Yo sé que a veces cuando a uno le hablan del sector público uno dice, ¡ay, qué corrupción! ¡Ay, qué cosa tan difícil! Pero también les tengo que decir, de eso hay, pero eso no es todo el sector público. Así como en el sector privado hay corrupción y esos problemas, en el sector público también hay gente que trabajamos con interés, con decencia, y el sector público necesita personas capacitadas, honradas y con mucho compromiso, como ustedes. En el sector público necesitamos más o menos 40.000 contadores bien formados. Así que espero que de la Universidad de Antioquia y de las universidades participantes, muchos de ustedes ojalá opten por este camino. Muchas gracias, Mauricio. Agradecerte parte de Recoges, de la Universidad de Antioquia y de las universidades que están en la red, tu participación y la solución a las inquietudes que se han planteado. Muchísimas gracias, Mauricio, y de parte de todos, pues un reconocimiento especial a este tiempo que nos has brindado. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego.